Xóchitl Gálvez es la jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Se ha desempeñado como comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. En 2010 contendió para la gubernatura del estado de Hidalgo, su estado natal. Fue candidata por la coalición Hidalgo Nos Une, conformada por el PAN-PRD y Convergencia. Ella se define como una empresaria, luchadora social e impulsora del negocio social, como lo llama. Una de sus grandes pasiones es el fútbol. Es fundadora y directora general de la empresa de consultoría Hightech Services, dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología. Nació en Tepatepec, Hidalgo. Se mudó a la Ciudad de México para estudiar ingeniería en computación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Xóchitl Gálvez, gracias por estar aquí en Línea Directa. Xóchitl, bueno, ya historia tienes. ¿Cómo llegas tú al mundo de la política? Tú eras empresaria, una mujer que viene desde Hidalgo, que sale del mundo de la pobreza a partir del esfuerzo propio y que de repente pues entra a la política sin quererlo, dicen por ahí. Pues sin quererlo, la verdad, porque algo de lo que yo estaba convencida en mi vida es que no iba a ser política. Yo tenía la imagen que los políticos, además de rateros, eran mentirosos. O sea, la imagen del cacique en mi pueblo era brutal, autoritaria. Justamente estábamos sumidos en la pobreza porque todo era para él. Esos años, bueno, del caciquismo en Hidalgo, que es uno de los pocos estados que no ha podido haber alternancia. Imagínate lo fuerte que es este tema en Hidalgo. Y me fui por la iniciativa privada, por la sociedad civil. Yo creé una fundación para apoyar a comunidades indígenas, justamente ahorita que la parte Mije de Oaxaca está siendo tan afectada. Pues yo estuve ahí en San Lucas Camotlán. Antes de ser funcionaria, llegué caminando en burro a llevar una papilla para restablecer a los niños indígenas de la desnutrición. Ese era mi trabajo, un trabajo social, voluntario. Usaba mi lana personal para esto. Estaba convencida, en nuestra cosmovisión de la comunidad se cree que el único pecado por el que te vas al infierno es por guardar más dinero del que necesitas. Esa es como la visión del mundo de los ñañús. Y ese trabajo creció, llegamos a tener casi 100,000 niños en este programa sin el gobierno, la sociedad civil. Llego a Davos como una de las líderes globales del futuro del mundo. Me toca ser conferencista en Davos y pues la gente sí se impacta un poco de mis planteamientos, porque en Davos se hablaba de la riqueza, no se hablaba de la pobreza. Reforma me saca en su primera plana, Brilla Mexicana en Davos, me acuerdo claramente, ¿no? Y Fox vio ese título y por eso me llamó al gabinete, por esa trayectoria, por este conocimiento. Él me invitaba a ser secretaria de Desarrollo Social y yo, en un acto de humildad, decía, pues yo no sé ni lo que es una partida presupuestal. No acepté, me parecía irresponsable de mi parte hacerlo. Después me di cuenta que un montón de güeyes sí le entraron sin tener la experiencia, pero otros muy buenos. Yo creo que hubo gente bastante salvable en el gabinete de Vicente Fox. En la Comisión de Pueblos Indígenas, ¿qué te encontraste? Pues mira, me encontré esta visión de los indios en una visión de que los indios son pobres, ¿no? Y me tocó transformar toda hacia una visión de derechos. O sea, no es un problema de pobreza, es un problema de derechos económicos, derechos sociales, derechos políticos. En ese momento estaba todo el tema del zapatismo, del comandante Marcos, subcomandante Marcos, que se habían hecho los acuerdos San Andrés Larraízar. Y lo primero que hice con Vicente Fox fue mandar la reforma constitucional al Congreso. Digo, no sé en cuántos años no se va a volver a tocar el tema a nivel de leyes. Es una reforma inconclusa. Efectivamente se tienen avances importantes, pero en otros temas no se atreven. Por ejemplo, el tema de los recursos naturales. Es increíble cómo las comunidades indígenas de repente ven que sus bosques desaparecen porque se los concesionaron a un privado. Se va el privado y ellos se quedan en la pobreza, como pasó en muchas zonas de la Tarahumara. Esos temas no se abordaron. El tema de tierras y territorios es otro tema que quedó pendiente. El tema de la autonomía. Se le tuvo miedo a la palabra autonomía porque está mal ocupada. Self-determination es un tema que se usa en el derecho internacional como para estados nacionales. Entonces, la libre determinación se imaginaron que van a ser su estado propio. Exacto. Xóchitl, ¿tú has tenido la experiencia concreta de
pasar y además ayudar a salir de la pobreza. Ahí están los programas, lo que hoy es Prospera, Buenas Oportunidades, y has visto cómo hay poblaciones que pueden salir de la pobreza. ¿Cuál sería la clave? No sé, que no hay llave mágica, pero cuando se habla de los grandes programas sociales y de que ahora hemos logrado, es cierto, a través de desarrollo, de crecimiento económico sostenido, reducir pobreza extrema, pero ¿qué es lo que se requiere para que determinadas poblaciones como tales, indígenas, no indígenas, puedan salir de ese esquema de pobreza? Mira, lo primero que es adquirir conocimientos, y no necesariamente tienen que ir a la universidad. Y además hay todo un debate ahorita a nivel internacional. Acabo de estar en París en un foro internacional muy interesante de cómo la educación formal también tiene sus broncas. Los jóvenes acaban endeudados, no necesariamente encuentran trabajo en lo que estudiaron. Entonces es más bien de adquirir conocimiento para resolver tus problemas cotidianos. De las cosas que yo hice, o bueno, hicimos en este gobierno que me tocó estar, fue impulsar proyectos económicos en las comunidades indígenas, pero apegadas a la cultura, el ecoturismo. Y hoy en Chiapas hay grandes proyectos ecoturísticos. En Hidalgo, te puedo decir que la carretera México-Laredo, a la altura de Ixmiquilpan, la bloqueaban una semana sí y otra también, porque a raíz de que están estos proyectos, prácticamente ha habido un solo bloqueo en los últimos 10 años importante, porque ya no son güeyes, no van a matar la fuente de ingresos de sus propias comunidades. Entonces, proyectos ecoturísticos, y hay que darles las herramientas, el conocimiento para operar y administrar estos proyectos. A esta zona de Hidalgo, del Valle del Mezquital, por ejemplo, pueden llegar 500,000 personas en Semana Santa y cada fin de semana tienes 10, 15,000 personas. Entonces, sí me parece que adquirir conocimientos, lo que yo le llamaría certificación en competencias laborales, nada más. Es algo que estoy haciendo en la Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo quité, a mí estos programas de madres solteras, no porque no crea que a las madres solteras hay que apoyarlas. Claro que hay que apoyarlas, pero no desde la visión asistencialista de te doy 900 pesos. Nosotros creamos un programa de certificación laboral para las madres solteras, de tal manera que puedan tener algunas competencias. Me encontré una chica que empezó estudiando computación, ahora ya se metió a estudiar algo de gastronomía, panadería, porque ya puso una pequeña cafetería. Entonces, sí creo que las dádivas, pero las dádivas representan votos para los partidos políticos. Ese es otro problema. El problema es que los partidos políticos ven a los ciudadanos como votos, no los ven como ciudadanos. Y los ciudadanos también quieren seguirse viendo así, porque también es un tema de confort y de comodidad. Al principio me decían una señora, usted me cayó muy gorda cuando dijo que iba a quitar las despensas, y las quité. Y esa señora se vino a un programa que tenemos, que a través de una app consigues trabajo doméstico. Y me dice, hoy estoy ganando 8 o 10 mil pesos al mes. Y la misma señora reconoce que si no se hubiera tenido que enfrentar esa realidad, se llama aliada el programa, se les certifica para hacer este trabajo y ya se ingresaron al mercado laboral. En la Miguel Hidalgo hemos bajado 2,000 personas desempleadas con la certificación laboral y con la bolsa de trabajo. Pero yo sí creo que el tema en México tendría que ser impulsar la economía a través del tema de tecnologías. No es posible que la India sea una potencia en desarrollo de software y nosotros estamos aquí parados. Y más la Ciudad de México. La Ciudad de México ya no tiene industria. Tenemos que ser una industria del talento. Pero bueno, se requiere confiar en esto. Estamos platicando con Xóchitl Gálvez aquí en Línea Directa. Xóchitl Gálvez, bueno, se puede decir mucho de ti, por supuesto, pero que pues estuviste a punto de quitarles a los priistas la gubernatura de Hidalgo. Estuviste a punto, ¿verdad? Sí, me quedé muy cerca. Muy cerquita. Pero además, te costó mucho. Pero además, ¿sabes qué? Con una campaña austera, estos que creen que las campañas se ganan con dinero, pues es una demostración de que no se ganan con dinero. La verdad, yo sí creo que me la robaron en la mesa, no tengo duda. Esa entrada a mi casa de campaña el día de la elección a las 2 de la mañana, que es impensable, que te ataquen tu casa de campaña, que se roben tus computadoras, que se lleven detenido
a tus coordinadores para que tuvieras representantes en las casillas. Era otro México. Yo creo que hoy este México es un México de redes sociales, es un México donde la gente está encabronada. Sí. Y eso hay que traducirlo en algo positivo, porque también se puede traducir en, no espero que no en una revuelta social, pero sí hay un enojo social de verdad profundo. Y ya no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague. ¿No? Después de esa experiencia, entras a pelear desde el PAN, pero más con una agenda, yo te diría, ciudadana, la delegación Miguel Hidalgo, y ganarle al PRD una delegación, bueno, había sido panista anteriormente, cierto, pero el aparato corporativo perredista era difícil de vencer. Llegas a una delegación, la empiezas a manejar a partir, dices, de un diagnóstico en donde pues era verdaderamente terrible lo que habías recibido. Terrible la corrupción inmobiliaria. O sea, me he sentado con muchos empresarios que me confiesan que se les pedía un departamento a cambio de permitirles una manifestación cuando tenían derecho a hacerlo. Hubo quien se los dio y no hizo lo que tenía derecho, sino hizo 10 más y entonces ya se repartió, ¿no? Entonces encontré muchísimas violaciones al uso de suelo. Justo donde vivía David Razú, en lugar de construirse 14 departamentos, hicieron 33 y ahí vivía el director de gobierno, ¿no? Entonces te imaginarás las transacciones que se hacían. Encontré una delegación con una cantidad de aviadores fuertísima, de 9 direcciones generales hice 3 y la delegación ha seguido operando. Entonces había el director y un director general, un director de área, un subdirector, un HUD. Entonces, pues no, una estructura tiene que ver en función de procesos. Todo lo que hicimos es ver qué procesos hace la delegación, quién tiene que hacer esos procesos que son los HUDs, quién supervisa a esos HUDs y luego un director y compactamos, logramos duplicar el dinero a servicios urbanos. Teníamos 60 millones para servicios urbanos, hoy hay 200 millones para servicios urbanos, pero sigue siendo insuficiente. La verdad es que no nos hemos inundado a magnitudes, o sea, sí nos inundamos Polanco porque ahí había un río, a la gente se lo olvida, había un río, estamos en un lago, o sea, vecinos, estamos en un lago y no vamos a poder nunca con el agua, al menos que la infiltremos. Porque estamos haciendo mantenimiento preventivo de la delegación. Entonces, la verdad es que yo te puedo decir hoy que no hay un solo empresario que diga que en la Miguel Hidalgo se le ha pedido moche. He encontrado algunos casos y los he consignado de cuates que los mando a revisar los artículos 62 para ver que estén en orden y llegan y les piden los 30,000, 40,000 pesos. Afortunadamente los empresarios me lo han dicho y no la cuentan. O sea, los consigno ante el MP, uno de Protección Civil se acaba de ir porque pidió dinero para sacar un programa de protección civil, pero aquí lo que tiene que hacerse es que nadie acepte dar corrupción. Aquí el otro que está del otro lado, que se acerque a la delegada y le diga, ahí tengo los miércoles ciudadanos. Claro, pero para eso tienes que tener una delegada que pues, la gente confíe en que no está metida en el negocio. Se los puedo decir a los ojos, no estoy metida en el negocio, no tolero a los corruptos, los vomito. A mí me parece que es lo que fregó a este país. La corrupción es lo que jodió a México y lo vemos todos los días. Yo hoy veía esta nota de Reforma donde el cuñado de Miranda le ofrece dinero a la periodista. O sea, ¿qué onda? O sea, no se da cuenta que no todo es dinero en la vida, pero ellos están acostumbrados a resolverlo todo con dinero. He demolido 12 inmuebles, demolido con mis manos, departamentos ilegales, uno costaba $1,200,000, lo siento, o sea, viola el uso de suelo. Entonces, al menos hoy entienden que en la delegación Miguel Hidalgo se respeta la ley y yo he tratado de trabajar en que nosotros respetemos también pues nuestras facultades y no andemos clausurando cosas para luego pedir moches, ¿no? Ahora, tienes una delegación que podría ser, no quiero decir porque sería ir al extremo, pero sí un reflejo de un país donde tienes una concentración de riqueza enorme en la zona de Polanco y tienes zonas abandonadas. Y hay quien te diría, bueno, pues sí, pero así el que paga más, pues tendría que recibir más porque paga de predial cantidades estratosféricas y por ello quiere recibir. ¿Cómo equilibras una situación de ese tipo? A mí sí me parece que la calidad de los servicios urbanos debería de ser uniforme. O sea, no puedes diferenciar las lomas de Popotla.
pero también es injusto que durante muchos años no se han querido hacer cosas en las lomas, porque entonces les da miedo a los políticos decir que van a hacer cosas en las lomas. Yo acabo de poner un riego de sello, por cierto, le aclaro a los vecinos, no repavimenté, puse como un calafateo para que no se hicieran más baches, nada más para eso. O sea, porque las grietas se meten el agua. No tengo dinero para cambiar el pavimento. Necesitaré yo unos 1,500 millones de pesos para cambiar el pavimento y no lo tengo. Entonces, y ahorita vamos a cambiar las lámparas de la zona de bosques, lomas, que hace años que no se le mete. Entonces hubo como también el extremo de decir, solo le metemos a la zona popular, porque era incorrecto políticamente meterle a los ricos. Y yo digo que no es incorrecto. Yo creo que los ricos también pagan sus impuestos, tienen sus derechos, hay que atenderlo y hay que equilibrar. Pero esto que estaba lleno de dádivas para las zonas menos favorecidas de la delegación Miguel Hidalgo, que es la zona norte, ahorita tengo 3,400 personas en el programa de certificación laboral en este momento. Entonces, estamos cambiando la visión y a los de Polanco lo que les pido es a los empresarios que contraten pues meseros de esta zona. Claro. Y ser mesero no es indigno, o sea... Tú ves, claro, o sea, ningún trabajo es indigno. El tema es que en este rollo del clasismo también, pues ya no queremos los oficios, solo queremos ser ingenieros. Y de repente un plomero, pues te gana más que un ingeniero. Así es, ¿no? Ahí está. Entonces, esta certificación laboral, la gente está contenta, la gente conoce a otras personas, empieza a platicar de otros temas. Tengo una señora de 72 años que estudió plomería, y está feliz, está haciendo el trabajito de limpiarle el boiler al vecino, a repararle una tubería. Entonces, yo sí creo, yo más bien soy de izquierda, pero tampoco podemos madrear a los que generan la riqueza. Estamos platicando, como usted ve, con Xóchitl Gálvez, aquí en Línea Directa. Xóchitl Gálvez viene el 2018 y pues estamos ante una situación muy, muy clara de definición de poderes. Se habla de un frente, de la candidatura, por supuesto, de López Obrador en Morena y la de Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno. Y todavía veremos qué es lo que sucede en otros partidos. Pero queda claro que para México es un momento de definición de si se sigue caminando por el rumbo de las reformas aprobadas. Por supuesto están los temas de abuso de autoridad y corrupción. Y bueno, pues un país polarizado, un país enojado. A mí me parece que el 2018 el tema central va a ser la corrupción. ¿Qué partido presenta a los políticos con una cara limpia? Está difícil, ¿no? Pero tiene que ser. Y creo que es muy claro analizar el historial económico de un político. Si hay un político que toda su vida ha sido funcionario público y tiene propiedades que rebasan ese monto y no comprueba, como es mi caso, que fue empresario y que lo que adquirió lo adquirió producto de un trabajo no del sector público, pues hay que desconfiar de él, de verdad. El cinismo con lo que la clase política se roba el dinero no puede ser. Ese creo que es la clave del problema que tienen los partidos de presentar caras decentes. Y los ciudadanos sabemos quiénes son gente decente. O sea, nos podemos hacer güeyes, pero eso no lo puedes ocultar. El segundo tema... A mí me parece que este frente llega tarde para el país, pero qué bueno que llega. Vicente Fox lo propuso al PRD cuando llegó a la presidencia de la República. Él le propuso al PRD hacer un gobierno de coalición y de sumar una agenda que el PRD pudiera tener interés. Pero en estas visiones de yo puedo solo, tú puedes solo, y a mí me parece que gane quien gane, se tiene que hacer un gobierno de coalición. No se puede seguir gobernando solo, porque no está sacando adelante lo que se intentó hacer el pacto con México. Pero una vez que el PRI logra el pacto y una vez que saca las reformas, se va por la libre y dice, ya no los necesito. Creo que se debió haber seguido con la agenda anticorrupción, se debió haber seguido con otras agendas que eran importantísimas para el país. Entonces, a mí me entusiasma el frente en el sentido de que sea capaz de crearse una agenda a nivel nacional y una agenda para la ciudad.
A ver, la ciudad no necesita ya más improvisaciones. Tenemos, en este momento yo visualizo 3 graves problemas en la ciudad. 1, la inseguridad. Algo nos pasó con la policía. Pero no es posible que tengamos la cantidad, que si el sistema penal acusatorio o lo que sea. 2, el tema del agua. Tenemos escasez de agua y tenemos exceso de agua. Entonces tenemos que encontrar una solución a la problemática del agua. Y 3, la movilidad. No es posible que la ciudad esté colapsada. Transporte público, metro, bicicletas, pero hay que... Y estas decisiones las tienen que tomar los técnicos. Hay que separar la grilla de la técnica. Tú puedes ver que el director del metro de París tiene 40 años siendo el director del metro, claro, ¿no? Entonces hay que escoger al mejor talento. O sea, el frente tendrá que decir, me comprometo a que el director del metro de la Ciudad de México va a ser el mejor ingeniero, el más capacitado, el más certificado, y el jefe de gobierno no va a hacer pendejadas cambiando las llantas del tren porque se le antojó inaugurarlo antes que se vaya. Si se tiene que inaugurar 2 años después de que se va el jefe de gobierno, ni modo, pero se tienen que poner las llantas adecuadas. El tema del agua, no puede haber ocurrencias en el tema del agua. Son temas técnicos. El tema de la movilidad se resuelve de manera técnica. Entonces, a mí me gusta mucho estar del lado de los técnicos, del lado de los que piensan, los que dan soluciones, como este jardín infiltrante que entregamos ayer en la cancha de Granadas, que era un brazo del río San Joaquín. Estamos metiendo 1000 metros cúbicos de agua en cada lluvia, y si lo hacemos en cada esquina de la ciudad donde es factible, podemos resolver el agua. No es que yo lo inventé, yo se lo copié al alcalde de Portland. Y el alcalde vino 6 meses después al C40 y me dice, es la primera vez que hago un convenio con una alcaldía y en 6 meses está implementado. Entonces, sí creo que el frente lo que tiene que crear es una agenda. Porque si nomás se van a juntar para ver quién gana el gobierno, pues nos jodemos de nuevo. Es que luego los empresarios que llegan al poder creen que pueden hacer negocios en el poder. Ese es el problema, Xóchitl. Pues sí, a mí cuando me dijeron que era empresaria y que iba a venir a hacer negocios, no, dije, preocúpense de los que no son empresarios y que vienen a hacer negocios si salen empresarios. Esos son los peores. Porque la verdad, en ese sentido, pues muchos de ellos acaban haciendo las autopistas. Ve el problema del socavón de Morelos. Sí. Es increíble que no había un proyecto ejecutivo cuando se había asignado la obra. Es increíble que costó 200% más la obra o no sé cuánto, porque yo nuevamente digo, y ahí creo que Felipe Calderón tuvo algo de culpa en el tema. Todavía Fox dejó a los técnicos en el SCT, que eran priistas, pues no había otro partido. O sea, yo no sé si eran priistas, pero sacaron a los técnicos y metieron a los grillos al SCT y a la CFE y a la CNA. Y es muy preocupante porque no hay un solo ingeniero en estas 3 dependencias. Le quieren mucho a los ingenieros, ya me di cuenta. No, es que de verdad hay dependencias que las tienen que manejar los ingenieros, sí, pues sí, no los políticos que manejen la grilla. La grilla, y esa la sabes manejar bien. Xóchitl Gálvez. Yo me voy del lado de los ingenieros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fue Xóchitl Gálvez, aquí en Línea Directa.